Tuvimos varios lives con motivo del cumpleaños de Taehyung, y aunque 3 de ellos fueron extremadamente cortos, resultaron más que suficientes para dejar una impresión muy clara. En esos breves momentos pudimos ver a todos los miembros, incluso a Jungkook y Jimin, y a veces no es la duración lo que importa, sino lo que ocurre dentro de esos segundos. Mientras Namjoon habla frente a la cámara, detrás de él se encuentran Jimin y Jungkook conversando entre ellos. Aparentemente ajenos a que todos los ojos del fandom están puestos incluso en el fondo de la escena. Esa naturalidad es precisamente lo que hace que cada pequeño gesto se sienta tan significativo. En un momento específico, Jimin levanta la mano y toca el cuello de Jungkook. Un gesto que no se ve rígido ni accidental, sino suave y cercano, como algo que surge sin pensarlo demasiado. La reacción de Jungkook es inmediata. Lleva la mano hacia la barbilla de Jimin, devolviendo el contacto de una manera que se percibe casi como un coqueteo casual, sutil pero cargado de intención. No hay prisas, no hay incomodidad. Al contrario, se siente como un intercambio silencioso que ocurre en su propio mundo, aunque estén rodeados de cámaras y miembros. También hay un momento muy claro que muchos recordaron de inmediato. Ese instante en el que todos los miembros, debido al frío, terminan abrazándose casi de manera instintiva. Es una escena grupal, cálida, donde cada uno busca refugio en el otro. Jimin abraza a Jin, Jungkook rodea a Jimin con los brazos y Taehyung abraza a Jungkook. Es un momento breve pero tan significativo que se volvió viral casi de inmediato. De hecho, cuando desperté, mis redes estaban completamente llenas de ese fragmento, repetido una y otra vez, aunque no de manera completa. Y es que muchos solo difundieron la parte donde se ve a Taehyung abrazando a Jungkook, recortando cuidadosamente todo lo demás. Claramente, no es casualidad. Una vez más, los Taekookers se encargaron de cortar a cualquiera que apareciera en la toma para reconvertir el momento en algo que encajara con su narrativa, y esta vez no fue la excepción. Sin embargo, al observar el clip completo, la realidad es imposible de ignorar. La persona a la que Jungkook estaba abrazando con verdadera fuerza no era Taehyung, era Jimin. Jungkook no podía soltar a Jimin. Y eso es lo que resulta más evidente cuando se mira la escena sin ediciones selectivas. Jungkook aparece sonriente, con esa sonrisa tranquila y genuina que no se puede fingir, y muchos insistieron en decir que esa expresión era porque Taehyung lo estaba abrazando. Pero lo que convenientemente ignoraron es lo que ocurre segundos después, cuando el abrazo grupal empieza a deshacerse. Todos se separan. Todos, excepto Jungkook. Jungkook fue el único que no soltó a Jimin. Seguía completamente aferrado a él, con la misma sonrisa en el rostro, como si ese fuera exactamente el lugar donde quería estar. No solo continuó abrazándolo, sino que apoyó su barbilla sobre Jimin, un gesto que denota comodidad, cercanía y una necesidad clara de contacto. Incluso cuando el abrazo grupal ya había terminado, Jungkook seguía sosteniendo la muñeca de Jimin con firmeza. Como si soltarlo no fuera una opción inmediata para él. Hay un momento especialmente revelador cuando Jungkook va a acomodarse el gorro. Todo indica que habría seguido abrazando a Jimin incluso mientras lo hacía, si no fuera porque Jimin también decide soltarse en ese instante. No hubo rechazo, no hubo incomodidad. Simplemente fue una separación compartida, casi consensuada. Jungkook no se aparta bruscamente, no se distancia de golpe. Su cuerpo permanece orientado hacia Jimin, dejando claro que su atención y su comodidad siguen ahí. Y como si eso no fuera suficiente, incluso Taehyung interviene verbalmente diciendo: Jungkook aún no pidió ningún deseo de año nuevo. Ven al centro. Taehyung quería que Jungkook se colocara en el centro, que se separara del fondo. Pero Jungkook seguía agarrado a Jimin. Aun cuando intentan moverlo, Jungkook se niega a soltarlo de inmediato.
Taehyung incluso intenta separarlo físicamente, no con brusquedad, sino con la intención clara de llevarlo al centro, pero Jungkook simplemente no cede al instante. Ese detalle lo dice todo. Jungkook estaba exactamente donde quería estar. No era distracción, no era descuido, era elección. Jimin era su punto de anclaje en ese momento, el lugar al que se aferraba incluso cuando lo llamaban desde otro lado. La forma en que Jungkook se mantiene junto a Jimin, cómo prolonga el contacto más allá de lo necesario, cómo sonríe mientras lo sostiene, deja una sensación muy clara. Jimin es ese espacio donde Jungkook se siente más cómodo, más seguro, más en casa. 정국이 세수만 얘기 안 했어. 정국이 가운데로 와. 세소. 빨리 컴백해가지고 그냥 활동하고 싶은데. 예, 수고했습니다. 예, 알겠습니다. 앞에 안 보입니다. Y no hace falta inventar nada para notarlo. Basta con mirar el video completo, sin cortes, sin ediciones interesadas, y observar quién se queda cuando todos los demás se van. Porque al final, cuando el frío se siente, cuando las cámaras siguen grabando y cuando el abrazo grupal termina, Jungkook elige quedarse con Jimin. Y eso por sí solo dice muchísimo. Lo que realmente genera fastidio es ver cómo ciertos vecinos insisten en decir que Jungkook estuvo en contra de abrazar a Jimin, una afirmación que no tiene absolutamente ningún fundamento cuando se observa el momento completo con atención. Basta con mirar el rostro de Jungkook para que esa narrativa se caiga por sí sola. Jungkook se veía feliz, relajado, con una sonrisa genuina, y no una sonrisa fugaz o forzada, sino una que se mantiene incluso después de que el abrazo grupal termina. Si alguien realmente estuviera incómodo o en desacuerdo con una interacción, su cuerpo lo diría primero, y el cuerpo de Jungkook decía todo lo contrario. El abrazo grupal termina, los demás miembros se separan, cada uno vuelve a su espacio, pero Jungkook no. Jungkook sigue ahí, completamente aferrado a Jimin. Ese detalle es imposible de ignorar. No es algo que dure una fracción de segundo, es un contacto que se prolonga, que se sostiene, que se reafirma. Jungkook no se aparta, no se mueve, no crea distancia. Al contrario, mantiene su cuerpo pegado al de Jimin, con el rostro prácticamente apoyado en su espalda, negándose de manera silenciosa pero clara a soltarlo. Y aún así, hay quienes insisten en decir que Jungkook solo estuvo feliz porque Taehyung lo abrazó, pero esa versión ignora deliberadamente lo que ocurre después. Ignora que, cuando Taehyung ya no está abrazándolo, Jungkook sigue sonriendo. Ignora que, cuando el abrazo grupal se disuelve, Jungkook continúa pegado a Jimin. Ignora que la persona a la que Jungkook no quiere soltar no es otra que Jimin. La felicidad de Jungkook no aparece ni desaparece con la presencia de Taehyung. Permanece exactamente en el momento en que sigue sintiendo a Jimin cerca. Incluso cuando Taehyung intenta que Jungkook se acerque al centro para que diga su deseo de año nuevo, Jungkook se niega a soltar a Jimin. Ese detalle puede parecer pequeño para algunos, pero tiene un peso enorme. Jungkook prefiere quedarse donde está, prefiere no moverse, prefiere no decir su deseo antes que romper ese contacto. No hay prisa, no hay urgencia en él por separarse. Su prioridad, en ese instante, es mantenerse aferrado a Jimin. Y lo más revelador es que nadie puede decir que eso fue accidental o inconsciente. Jungkook sabe perfectamente dónde está, sabe que lo están llamando, sabe que es su turno y aún así decide no soltar. Es una elección silenciosa, pero muy clara. Esos pequeños gestos, esos segundos de resistencia, dicen más que cualquier gran demostración exagerada. Por eso resulta tan evidente la molestia de ciertos sectores del fandom. Esos pequeños momentos, esos detalles que no se pueden editar sin recortar a alguien, desestabilizan completamente una narrativa que no los incluye. Y entonces hacen lo único que saben hacer: cortar el video, eliminar a Jimin de la toma, fingir que no existe, porque solo así pueden darle sentido a su propio ship. No es casualidad, es necesidad. Necesitan borrar a Jimin para poder sostener una versión que el video completo simplemente no respalda. Decir que Jungkook estuvo incómodo, decir que no quería abrazar a Jimin, decir que solo fue feliz por otra persona,
es mentirle descaradamente a lo que muestran las imágenes. Porque las imágenes muestran a Jungkook aferrado, sonriente, cómodo, tranquilo, negándose a soltar incluso cuando el momento oficial ya terminó. Muestran a Jungkook eligiendo quedarse, muestran a Jungkook exactamente donde quiere estar, y eso es lo que más les molesta. No el abrazo en sí, sino lo que representa. Porque esos pequeños momentos, esas decisiones aparentemente mínimas, dejan claro algo que no pueden tolerar. Que cualquier interacción Jikook, por breve que sea, tiene un peso tan grande que los obliga a editar la realidad para poder seguir negándola.